¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por su preferencia, por estar con nosotros, por compartir ideas y sobre todo propuestas y reflexiones. Ya estamos a fondo. Y mire, hoy el tema es muy importante, es la gobernabilidad o la gobernanza. ¿Quién se va a hacer cargo políticamente de este país en lo sucesivo? Porque mire, los recientes resultados electorales pues nos han regalado, nos han dejado muchas lecturas. Las consecuencias han sido verdaderamente radicales. Le puedo decir a usted la pérdida del registro del PRD, la consolidación histórica de Morena, la fractura de las alianzas y coaliciones, el triunfo de una mujer a la presidencia de la República, en fin, este cúmulo de incidentes pues que nos obligan a preguntarnos hacia dónde vamos, a una hegemonía de un solo partido, a la defunción no solamente del PRD, sino del PRI, a la sepultura de la oposición. Y estos, evidentemente, son temas para tratar a fondo. Gracias por estar con nosotros, gracias por pertenecer a esta familia. Y mire, vamos a dividir, como es nuestra costumbre, este programa en 4 apartados, 4 archivos que vamos a ir diseccionando junto con usted. El primero de ellos es la necesidad de buscar equilibrios. Esto es lo que requiere el país, es lo que exige el país. Equilibrios, y no solamente estamos hablando de los 3 poderes de la Unión, sino de las formas e ideologías políticas. El segundo bloque, en búsqueda de la oposición. ¿Dónde quedó la oposición? ¿Qué es la oposición? ¿Quién representa a la oposición? En búsqueda de una oposición a estas alturas, pregunto. Bloque número 3, la desaparición. Hablábamos, la desaparición de partidos. ¿Es la opción? ¿Tenemos que ir a un bipartidismo? ¿Tenemos que ir a la hegemonía de un solo partido? ¿A la fuerza de una sola corriente? ¿O va a haber una vastedad y variedad de opciones en el país en lo sucesivo? Y el cuarto punto es el recurso del autoritarismo, que estamos muy próximos a ello, de acuerdo a algunos analistas, que se han atrevido incluso a calificar ya el próximo proceso de gobernanza como de una dictadura. Hay quienes todavía más radicales nos quieren pues, hacer una semejanza en comparación con Venezuela o con Cuba. Así pues, quédese con nosotros, vamos a platicar sobre estos temas y me da mucho gusto que esté hoy en la mesa, aquí en el estudio con nosotros, el licenciado José Monroso Rivas. Pepe, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Carlos, buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Reconocidísimo catedrático universitario de esos Pumas que tienen pues tatuado en el corazón el azul y oro. Manuel Quijano, ¿cómo estás, Manolo? Carlos, muchas gracias. Pepe Monroy, me encanta volverte a ver. Y me da mucho gusto tener también con nosotros la participación del senador César Cravioto. César, te vemos, te escuchamos, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Listos para iniciar. ¿Y qué te parece si empezamos contigo, César? Platícanos, ¿este país necesita buscar equilibrios después de lo que ocurrió el pasado 2 de junio? Bueno, en tu introducción, Carlos, dijiste algo interesante, dijiste algo más allá de los propios partidos y de las propias cámaras. Creo que hay equilibrios en muchos sectores de la sociedad. Los movimientos sociales son equilibrios, las universidades son equilibrios, los propios medios de comunicación son equilibrios. Todo es un equilibrio, no nada más es un asunto de equilibrios entre partidos, entre fuerzas políticas, sino también son equilibrios que tienen que ver con grupos sindicales, organizaciones gremiales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que tienen que ver con el campo, con la pesca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay en este país, es un país donde hay está muy vivo, digamos, la participación de muchos sectores de la sociedad, los jóvenes, académicos, etcétera, que tiene que ver con la posibilidad de una sociedad muy interactuante. Y la parte del equilibrio político, bueno, pues vivimos en una democracia, el 2 de junio la gente, bueno, los mexicanos votamos y determinamos que hubiera una mayoría consolidada por parte de Morena en las 2 cámaras y en la mayoría de los congresos locales, que eso es parte pues, de las definiciones democráticas que se dieron, insisto, el 2 de junio.
Pero eso no quiere decir que nosotros mismos no tengamos nuestras propias formas de equilibrar y de definir en qué condiciones y cómo vamos a incorporar propuestas de la oposición en los temas fundamentales que tienen que ver pues, con reformas que requiere este país para que se consolide la transformación que 30 millones de mexicanos lo pidieron en el 2018 y que 36 millones de mexicanos lo pedimos en el 2024. Entonces, pues así veo, digamos, este primer tema del que estás tratando, Carlos. Pepe Monroy, ¿estás de acuerdo? Sí estamos bajo equilibrios sensatos en el país y consideras, por ejemplo, que después del 2 de junio hubo un renacimiento de la fuerza cívica. Se hablaba mucho que en el 85 esto lo vivimos a razón de solidaridad por los sismos. Ahora se dice que en el 2000, en el parteaguas político, cuando llegó el PAN a la presidencia de la República, y hoy se reitera que con el triunfo de Claudia Sheinbaum se mostró un músculo social que no se había visto. Ya se había registrado un poco en semanas antes con la famosa marea rosa. No sé qué tan productivo o qué tan benéfico políticamente fue, pero sí en las urnas se notó una participación histórica. ¿Qué piensas? Bueno, yo dividiría los comentarios que nos hace favor de hacer César. Me da mucho gusto saludarte. Primero, en cuanto a la estructura como tal del Estado hecho gobierno. A ver, en nuestro modelo democrático necesariamente hay una división de poderes que tiene una intencionalidad. La manera en la que nace el Ejecutivo, la manera en la que se da el parto de los legisladores, la manera en la que nace el sistema judicial o el Poder Judicial, tiene toda una explicación y una razón de ser. Unos se comprometen, a otros les damos facultades para que nuestro nombre hagan el ejercicio soberano de nuestros derechos y legislen, y a otros que apliquen las leyes. ¿Qué está sucediendo en los últimos tiempos? Nadie puede desconocer la fuerza o el músculo político de Morena, que arrasó en la elección. Arrasó desde luego en el ámbito de la competitividad de este proceso. Y entonces la contrincante de Claudia Sheinbaum pues se quedó a la mitad. Claudia Sheinbaum obtuvo, como dice César, 36 millones de votos, 6 más que cuando López Obrador, y Xóchitl se quedó por la mitad. Pero esto significó la apabullante maquinaria de Morena. No le estoy clasificando ni calificando si es buena o es mala, si usaron recursos del Estado. No me quiero meter en eso. Simplemente estoy diciendo la maquinaria. 24 gobernadores, operadores políticos, los siervos de la nación, los programas sociales, etc. Y finalmente arrasar. Y ahora, en una de las primeras acciones antes de que entre la presidenta virtual y de que salga el presidente, está poniéndose en la mesa una de las reformas más caprichosas, más grandes, pero al mismo tiempo más peligrosas, que es la reforma judicial. De tal manera que yo lo que aprecio es, hay un riesgo de que haya la concentración excesiva del poder en una persona o en un grupo de personas. 2, tengo mi reserva de que la sociedad civil haya avanzado. Desde luego, la marea rosa, las manifestaciones, etcétera, pero también del otro lado hubo machetazos y batazos por parte del Ejecutivo en todas sus manifestaciones para la sociedad civil. Entonces, ahí es donde tengo mi duda. No sé qué tanto puedan servir de equilibrio. Lo que sí tengo claro, y con esto terminará mi primera intervención, es que es el dibujo, es el boceto de lo que ha pasado en otros países, hoy autoritarios, hoy dictaduras, y eso es de alto peligro. Sería lo que veo, Carlos, querido. A ver, dices, Pepe, que no estás todavía convencido si el poder va a caer o a recaer en una sola persona. Yo pregunto, ¿qué no es ya así? Porque hay quienes califican que el presidente López Obrador en la historia de este país es el más poderoso que hemos tenido. Yo creo que ahí se conjugó, independientemente de la figura del Ejecutivo y sus 30 millones que lo legitimaron de electores, se conjugó el liderazgo moral, déjenme hacerlo así para no decirlo peyorativa ni se vaya a pensar como un insulto, el liderazgo moral de López Obrador, que viene con una trayectoria de 20 años peleando, buscando la presidencia, haciendo este movimiento, y el arraigo que él tiene en los seguidores de Morena, llámese quien sea, desde los que se convierten hasta los químicamente puros morenistas, si es que hay algunos, pero pasaron por el PRD
Y en ese tránsito, es cierto, yo creo que es muy difícil comparar a otro presidente con el poder que López Obrador ha podido aglutinar en su persona. A ver, me estás tratando de decir que en la calidad moral a la que te has referido, López Obrador es comparativamente igual a Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, yo creo que son dos liderazgos diferentes. Los dos de izquierda, aparentemente. Los dos de izquierda, pero bueno. Los dos de oposición, aparentemente. Y han guardado sus instancias también entre ellos, ¿no? Yo creo que por alguna razón. Independientemente de que hoy sepamos que Lázaro Cárdenas, hijo de Cuauhtémoc, va a ser jefe de la oficina de la presidenta, es otro cantar. Pero bueno, yo creo que las autoridades morales ahí son diferentes. Me parece que lo que López Obrador tiene a su haber es que sabe el manejo del tablero político, conoce el ADN de la clase política, tanto de la que pertenece a su partido o a su movimiento, como de las de enfrente. Por eso me explico que no haya posibilidad alguna de que tenga un enfrentamiento, llámese Anaya, llámese Marcelo, o sea, de adentro y de afuera. ¿Qué quiere decir? El poder acumulado, concentrado en López Obrador. Explicación que yo le doy por el liderazgo que él hizo, creó y construyó, de tal manera que los actores políticos, la gran mayoría, se la deben a él, por decirlo coloquialmente. Manolo Quijano, en esta búsqueda de los equilibrios, yo recuerdo que el día 3, 4, 5 de junio, es decir, días posteriores a la elección, hubo quienes se atrevieron a insinuar, a gritar fraude. Esto fue un fraude, para no decir un ejercicio de Estado, fraude. Pero aún así, con todo y esa mecánica de pensamiento, pues no hay motivo para pensar que la oposición ganó algo. Las cifras son apabullantes, ¿no crees? Sí, pero la democracia no solo es cuantitativa, también es cualitativa. Y un equilibrio es un imaginario social básicamente dual en una balanza. Entre los dos platos no hay una gran diferencia de pesos y contrapesos. Esa es la idea del imaginario social del equilibrio. Pero en política, y aquí yo sé que me voy a ver muy teórico, cuando planteaste el problema de la gobernabilidad, de suyo es una tríada: gobernación, gobernabilidad, gobernanza. La gobernación es una acción, es la acción de gobernar con las distintas fuerzas políticas que han pactado para hacer gobernable un país, pero la gobernación concentra en una pirámide isósceles el poder y emite políticas de Estado descendentes verticales no sujetas a debate ni a diálogo. Es decir, la gobernación son políticas de Estado legales, legítimas, pero imposibles. Pero me diviste en tres: gobernación, gobernabilidad y gobernanza. gobernanza. Ahora, gobernación ya me la estás diciendo. Gobernabilidad es una cualidad del gobierno abierto. Solo la gobernabilidad tiene como obligación ser democrática. Si no es democrática, no es gobernabilidad. Y esta gobernabilidad democrática es cuando el gobierno y la sociedad emiten políticas públicas, es decir, en el ejercicio del Estado hecho gobierno, diría Pepe, y del gobierno hecho administración pública, donde la sociedad empoderada y el gobierno reorientan el rumbo de las políticas públicas, le hace demandas y necesidades sociales. La gobernanza es el debate en el espacio público del consenso y no del acto de gobernación vertical descendente. Finalmente, en esta tríada está la gobernanza, que también es una cualidad del gobierno, Carlos, Pepe, César, pero en esta interacción social no solo participa la sociedad, sino también los sectores privado, nacional e internacional, porque ya las naciones no viven en ínsulas. Entonces, la gobernanza es la participación de fuerzas vivas, nacionales e internacionales. Podremos estar o no a favor de organizaciones ecologistas internacionales, pero que ya inciden en políticas de una nación. Por lo tanto, hay quien podría decirme que eso es un atentado a la soberanía y al... En fin, la verdad es que gobernación, gobernanza y gobernabilidad son una tríada. México había logrado transitar de un sistema presidencialista a un sistema presidencial.
y entonces el reequilibrio del partido hegemónico que fue el PRI se reequilibró porque había todavía 200 diputados plurinominales, pero ahora hay una sobrerepresentación. Perdón, pero sí, César, Pepe, Carlos, además el auditorio, está sobrerepresentada la tríada Morena, PT, Verde. Desde mi punto de vista, y las matemáticas ahí no mienten, sí hay una sobrerepresentación, y entonces se está rompiendo el equilibrio, Carlos. Tu pregunta, ¿hay un equilibrio? No, por 3 motivos. Porque estamos dejando de lado la gobernabilidad democrática, dejando de lado la gobernanza, recuperando la gobernación. 2, porque hay una sobrerepresentación y la división de poderes se está perdiendo. Desde el Poder Ejecutivo se subordinan a los poderes legislativo y judicial. Y tercero, el equilibrio se pierde porque si alguien dice, bueno, sí, parlamento abierto, que debatan, pero no lo vamos a cambiar, bueno, más cínico y más descarado no se puede ser. Pues si a mí me dices que vamos a debatir, pero porque solo voy a ir a hablar por hablar, porque no voy a cambiar una coma, o me van a decir, bueno, sí, voy a cambiar una coma, porque no solo voy a exigir 5 años de experiencia para ser juez, sino recién titulado de la facultad, me puedo hacer juez. Entonces... Oye, esta fue una lectura que dieron a una declaración de la doctora Sheinbaum, cuando ella dijo, sí, va a haber debate sobre la reforma judicial antes de ser aprobada. Si va a ser aprobada, entonces ¿para qué quieren debate, no? Entonces, no hay equilibrio. No hay equilibrio. Claro. Pero esa es mi conclusión, perdón, César, Pepe, pero la balanza en esta ecuación del imaginario social, donde más o menos los platillos estaban prácticamente semejantes, hoy un platillo pesa con muchos plomitos de más y el otro prácticamente tiene un plomito. Senador Cravioto, sin caer en la ironía, conste, sin caer en la ironía, pero ¿ustedes en Morena no andan buscando a la oposición? No, bueno, están abiertas las mesas para los debates sobre la reforma al Poder Judicial. Han participado, hay propuestas, hay algunas que se pueden retomar sobre 4 ejes. Primero, los ejes fundamentales de la reforma, eso sí es lo que nosotros no estamos dispuestos a mover, pero no quiere decir que dentro de esos ejes de la reforma al Poder Judicial no pueda haber modificaciones para que la enriquezcan y para que se busque el mayor de los consensos posibles ahora en septiembre, que ya prácticamente el debate ya sea en el próximo, en el primer periodo ordinario de la próxima legislatura. Entonces, yo no coincido con que el que se haya dado un resultado, primero, absolutamente democrático, donde fue el pueblo de México el que puso en la balanza, más, como dijo Manuel, más productos que hizo que la balanza quedara más de un lado que del otro, pero pues eso es la democracia. La democracia se mide con el resultado del apoyo popular a un proyecto o a otro proyecto o a otro proyecto. Y en este caso, pues de manera democrática, 36 millones contra 16 millones contra 6 millones fue lo que puso en cada una de las balanzas. Y si hay una sobrerepresentación, esa sobrerepresentación no tiene que ver con una decisión de Morena, ni mucho menos. Es la actual legislatura con la cual se va a calificar esta elección la que da la posibilidad hasta de un 8% de sobrerepresentación a cada una de las fuerzas políticas. Hay que recordar que en el plan A y en el plan B de la reforma electoral, por eso estamos hablando del plan C, venía una representación pura, voto que nosotros dimos a favor y que la oposición dio en contra. Hoy estamos jugando con las reglas electorales que nos dejó cuando la mayoría la tenía el PRI y el PAN, no la tenía Morena. Entonces estamos jugando con esas reglas del juego que nos dejaron porque no quisieron modificar justamente la Constitución para hacer cambios a las reglas electorales hacia el 2024.
Oye, no César, se pudo hacer la reforma electoral, nos fuimos con el plan, con la reforma vigente, y la reforma vigente o más bien es la ley vigente electoral la que da esa posibilidad de la subrepresentación, que no tiene nada de ilegal, es con las reglas del juego que jugamos, no porque nosotros lo hubiéramos querido, sino más bien porque la oposición no quiso aprobar la reforma que nosotros teníamos planteado como el plan. ¿qué respuesta le darías a aquellas personas que siguen afirmando que la democracia no es una elección de Estado? Que la democracia no es una elección de Estado. Sí, la No, pues democracia no descansa en una elección de Estado. No te entendí la pregunta. Es decir, que el uso de recursos públicos, el destape de las corcholatas previas, las precampañas, etcétera, etcétera, no representan un ejercicio democrático, sino un abuso de poder. No, bueno, primero no hubo recursos públicos, hubo un manejo de un gobierno que atendió como hace más de 40 años, un gobierno no atendía a la gente, no atendía a la sociedad. La gente fue a defender un proyecto que sintieron que era su proyecto. La gente abrazó el proyecto de la Cuarta Transformación, y eso es muy fácil de entender. Pues cuando eh, gobiernos iban y venían en todos los últimos 6 sexenios, que no subían los salarios, que no daban programas sociales, que no había inversión pública, y la gente ve que en 6 años se hace muchas cosas muy distintas a como se hacían antes. La gente dijo, pues yo abrazo este proyecto y yo respaldo este proyecto porque yo quiero que siga, que continúe, que se profundice lo que empezó en el 2018. Y pues al fin de cuentas, en un proceso electoral, pues la gente valida o invalida un proyecto de gobierno. Hoy la gente, o el 2 de junio, la gente validó un proyecto de gobierno y dijo, no quiero regresar a lo que teníamos antes. Eso fue, digamos, lo que estuvo en las boletas electorales y en la decisión de los electores de este país. Pues obviamente que la forma en que se gobierna pues, tiene mucho que ver con el resultado del proceso electoral, pero no se compraron votos como se compraban antes, no se hizo toda la operación que se hacía antes cuando el PRI y el PAN gobernaron este país, y mucho menos nosotros manejamos un asunto, y por eso la importancia de que los programas sociales sean universales, porque cuando los programas sociales son universales, pues los adultos mayores de la Benito Juárez votaron mayoritariamente por el PAN, y no hubo un gobierno que le dijera, si no votas por Morena, se te van a quitar la pensión al adulto mayor. Los adultos mayores de Guanajuato votaron mayoritariamente por el PAN, y no hubo un gobierno que le dijera, yo voy a definir si ya entras o no dentro del programa. Son programas universales, por eso nosotros defendemos la universalidad de los programas, porque eso es lo que garantiza que se blinden estos apoyos y que no sean absolutamente clientelares, pero que jugó, por supuesto, todos los programas sociales en la decisión de la gente. Pues claro que jugó, pues claro que jugó. Una familia que recibe un apoyo de un adulto mayor, un apoyo de un joven, de una beca, un apoyo de una persona con discapacidad, pues claro que en esa familia valoraron los programas sociales y dijeron, queremos esto o queremos regresar a lo que teníamos. Pues claro que sí jugó, pero jugó en ese sentido, no jugó en el sentido de que con recursos públicos se compraron votos, o que con esa posibilidad de que el gobierno define a quién le da o quién le quita, se obligó a la gente a votar en tal o cual sentido. Eso es diametralmente opuesto a lo que teníamos antes, cuando pues, nos gobernó, ya espero que no se nos olvide, los 80 años que nos gobernó el PRI y los 12 años que nos gobernó el PAN. Bueno, vamos a hacer una pausa. Voy a dejar calientito el tema, incluso para que después de la pausa Pepe Monroy y Manuel Quijano abran su réplica, porque
contraviniendo un poco las aseveraciones del senador Cravioto, pues hay no solamente argumentos, sino testimonios que demuestran que hubo uso de recursos públicos en la campaña política. Ahí está las acusaciones sobre la utilización de discursos por parte del presidente en la mañanera, está el uso de espacios públicos con recursos públicos de los canales estatales, los que pertenecen al gobierno para favorecer pues, a una candidata. Y mire que no lo estoy diciendo yo, La acusación le hizo pública el señor Marcelo Ebrard, que incluso le dijo a Claudia Sheinbaum estafadora por hacer uso de recursos de la Secretaría del Bienestar. Esto está muy bueno, regresamos, es a fondo. Licenciado Monroy Rivas, se fracturaron los equilibrios, hay oposición, no hay oposición, uso de recursos públicos en campañas anticipadas, y decía yo, no esa es una aseveración propia de un periodista, lo dijo en conferencia de prensa el señor Marcelo Ebrard. Sí, yo tengo una diferencia de nueva cuenta con César en su narrativa. Es decir, yo entiendo la narrativa de los campeones, es decir, de los que ganan, pero bueno, sí, 36 millones de votos contra 16 de la otra y 6 del otro, pues sí, pero te da la mitad del padrón electoral, es decir, la otra mitad prácticamente, pues no le interesa la política y te lo demuestra absteniéndose, no yendo o anulando una boleta. Ahora bien, el propio presidente, no olvidemos que dijo, la elección es un referéndum de mi gobierno, ¿no? Es una forma de evaluar mi gobierno. El presidente fue quien, violando toda la disposición electoral, empezó una carrera presidencial con demasiada antelación. Él fue el del invento, así como el Juanito en Iztapalapa, que creó toda una corriente y los Juanitos o las Juanitas se alineaban para después hacerse un lado y que entrara el otro. Cuando el presidente dijo, ¿cómo te llamas, Juanito? Ah, pues te unjo como candidato. Bueno, el presidente ungió a sus corcholatas y a partir de ahí empezó con mucha antelación y con mucho riesgo y con mucho costo una carrera presidencial que además traía la agenda del presidente como el operador electoral, como el jefe de la campaña, como el jefe de la propaganda. ¿Cuántas veces le decían al presidente, no puede usted hablar de esto, esto no se vale? Porque en su conferencia mañanera, que es una nueva forma de hacer política del López Obrador, ungía, perdonaba, indultaba, fustigaba, denostaba, insultaba o te ponía en la picota. Es decir, yo creo
dicho con absoluto respeto, que hay cosas que sí son plausibles y que hay que continuar con ellas. Por cierto, que no necesariamente son de la autoría de Morena, del presidente y de la 4T, porque hay programas sociales que datan de otro momento. Tal vez cómo los llames o cuánto le das es otro cantar. Pero también la amenaza de si no votas los programas sociales se acaban, pues es muy delicado porque, como decía César, dices bien, pues una familia que tiene un discapacitado, a un viejito, a una madre soltera, a un joven estudiante, pues recibe una cantidad nada despreciable. Dicho de paso, yo tengo mi reserva sobre ese tipo de política de te regalo dinero. A mí me parece que hay que construir riqueza. Pero bueno, digamos que ese es capítulo de otro debate. Pero voy a terminar con esto. Así como puede haber cosas plausibles que el presidente volteó a ver, hay unas que son indefendibles, estimado senador, indefendibles. Los niveles de corrupción evidenciados son indefendibles. Las obras faraónicas que no han dado resultado son indefendibles. La estrategia de seguridad en donde el presidente se reunía todos los días es indefendible, con 200,000 homicidios violentos. ¿O el tema de salud es defendible? Pregunto. Es decir, sí hay renglones de las políticas públicas donde no acertó ni el presidente ni el proyecto de la 4T. Ahí la quiero dejar nada más. Pero dice el presidente que no se acuerda de cuáles fueron los compromisos a los que se comprometió y que no ha cumplido. Manuel Quijano. Bueno, César, con tu argumento, y tienes toda la razón, contundente, de 36 millones, bueno, si lo llevamos a ese plano exclusivamente, ya no hay mucho que debatir. Pero como hemos aceptado que la democracia también es cualitativa, el equilibrio en la democracia tiene otros 8 rubros: seguridad jurídica, seguridad pública, seguridad política, medios de comunicación sin censura, crecimiento económico, una efectiva capacidad de respuesta a las demandas y necesidades sociales, búsqueda del consenso, paz social y la política social. Ahora, las políticas sociales pues son básicamente 10, si quiero. Bueno, y las pongo en el orden quijanesco, porque yo siempre he pensado que primero es la alimentación, luego la salud, luego educación, cultura, recreación y deporte. Después el trabajo. Yo sé que para muchos es una maldición bíblica, pero ahí queda. En quinto lugar, la vivienda, comunicaciones y transportes, energéticos, ecología, seguridad pública y procuración, administración e impartición de justicia. Esas son la política social de un régimen. Las primeras 5 son las básicas. Alimentación es el artículo 4 constitucional antes de que llegara la Morena. Oye, en tu quijanesca lectura me llama la atención que 2 de los rubros más importantes, que es seguridad, los pongas hasta el final. Sí, porque si yo tengo una buena política social, y ahí coincido con el señor presidente López Obrador, si tuviera una buena política social, la seguridad pública no es prioritaria. Tengo una mala política social, la seguridad pública, y esto lo vemos en la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, como paréntesis, son gobernación, relaciones exteriores, defensa marina, e histórica y tradicionalmente la quinta secretaría era la Hacienda. Hoy la quinta secretaría es Seguridad Pública. Oye, pero sí van en mancuerna los programas de política pública con los de seguridad, porque yo estimo que no estamos hablando de vandalismo, estamos hablando de crimen organizado, y las grandes mafias no tienen que ver nada con la cultura. Es más, grandes hombres o grupos que presionan a través de la fuerza del crimen organizado son hombres cultísimos, pero colocados en el poder. Pero la política social, que es lo que estamos discutiendo, y ahorita contesto esa pregunta, Carlos. Entonces, alimentación, artículo 4, salud, artículo 4, educación, artículo 3, trabajo, artículo 123, vivienda, artículo 4, comunicaciones y transportes, artículo 11, energéticos, artículo 27, ecología, artículo 4, seguridad pública, es todo el capitulado de seguridad pública, más el 10 de que no se puede impartir justicia por propia mano, y
Administración de Justicia y Procuración de Justicia, que es todo el capitulado, al Poder Judicial. Estas 10 grandes rubros, pilares de una política social, existían desde los años 30 de nuestra Constitución. O sea, como concepto ya existía. Ahora, entonces, el qué ya está. Ahora, el cómo ha variado. Y pueden ser universales o pueden ser focalizadas. Hay debates eternos. Si el subsidio a la tortilla debe ser un subsidio universal o debe ser focalizado. Si es focalizado, entonces yo tendría mexicanos de primera y de segunda, porque unos, por estrato socioeconómico, no les subsidio la tortilla y a otros sí. Pero así estamos, ¿no? ¿O cuál es el sentido de la consigna primero a los pobres? Entonces estoy focalizando algunas políticas sociales a grupos específicos y no toda política social se vuelve universal. Pero que no estás para gobernar para todos los mexicanos. Estás para gobernar para todos. Por eso la tortilla no tiene subsidio para el señor Slim, las compra y luego le pone el 15% en Sanborns porque me cobra las enchiladas. No, es muy gráfico, ¿eh? Perdón por el comercial. Entonces, políticas sociales universales y políticas sociales, voy a volver a tener ese debate porque hoy le voy a dar becas a 35 millones, y estoy de acuerdo, de niños de educación pública. Yo soy desde primaria soy de educación pública, pero entonces ya estoy distinguiendo a mexicanos de primera y de segunda porque a los de escuela privada no les voy a dar la beca. Ese es el problema de la política social focalizada y universal, pero no es el tema. El tema es el equilibrio. Y ahora, en esta segunda parte, del equilibrio, bueno, las políticas sociales no han cambiado. Sí, se reforzó el artículo 4, pero en su esencia y en su espíritu, diría Montesquieu, no se modificó. Y respecto a tu pregunta, Carlos, si la seguridad pública la pongo en noveno lugar, bueno, sigo pensando que un Estado con una buena política social, ahí si pongo a Finlandia o a Dinamarca, pues por eso tienen muy bajos índices de criminalidad. Ese es mi argumento. Sí, pero podríamos hablar de Italia y la gran mafia italiana, o de Rusia, la gran mafia rusa. Es decir, la gente en el poder, la gente más culta, la gente que tiene los privilegios y recursos, son los que están en el crimen organizado. Está bien. Tiene que ver con la educación. Eso va a ser siempre debatible y el orden que los propuse, finalmente, es Tu como orden quijanesco. Es quijanesco y es como los 7 samuráis. En los 7 samuráis está el samurái que tiene que combatir a 7 mafiosos samurái y Kurosawa detiene la imagen 1 minuto y medio sin música y todo el mundo está así gritando ¡cácaro! Y es que el samurái dice, empiezo con el más débil para acabar con el más fuerte o empiezo con el más fuerte para acabar con el más débil. Y el samurái dice, los 7 al mismo tiempo. Entonces la política social son los 10 rubros simultáneamente. Ya están tocando tus temas. Senador, ¿estás de acuerdo en la exposición de Manuel Quijano? César, ¿sí? ¿Perdón? ¿Estás de acuerdo con Soy la un poco exposición? cortado. Pregunto si estás de acuerdo con las reflexiones que nos ha regalado Manuel Quijano. Bueno, yo creo que sobre la parte teórica no voy a debatir. Sobre la parte práctica de este planteamiento, pero sí tengo algunos temas que decir. Yo también con mucho respeto digo que luego en el análisis que se hace se pierde de la esencia, digamos, del análisis, de la reflexión, el qué está pensando la mayoría de la gente. Porque si el análisis es en todos esos rubros no hubo un avance, y entonces ¿por qué la gente vota porque continúe un proyecto? Si la gente valora y dice en la mezcla de esa valoración de educación, salud, seguridad, programas sociales, mi balance es positivo, pues entonces yo refrendo un proyecto, yo voto para que ese proyecto continúe. Si creo que en mi balance todos esos rubros son negativos, pues no voto por eso, voto por
una modificación a ese rumbo. Y por eso yo siempre regresaré a la decisión que tomamos recientemente las y los mexicanos de continuar con un proyecto que se valoró, se calificó y se dijo queremos continuar por ese camino. Y ni siquiera fueron los 30 millones que dijimos queremos un camino distinto en el 2018, sino que se sumaron 6 millones más que dijeron queremos un camino hacia este rumbo. Y seguramente de los 36 millones de mexicanos que votamos a favor de la continuidad de la Cuarta Transformación, seguramente la gran mayoría dirá, en este rubro todavía falta, este rubro no me gusta, cómo van las cosas, este rubro sí me gusta, pero en el balance, pues fue claramente aprobatorio el proyecto de la Cuarta Transformación y siempre, pues porque así es la política, siempre comparándolo con lo que hemos tenido recientemente, porque la gente como dice, prefiero por acá y no por allá, pues compara y dice, yo digo que los mexicanos teníamos en la boleta 3 opciones: regresar a lo que había antes, o sea, votar por el PRI, el PAN, el PRD, Xóchitl Gálvez, votar por Claudia Sheinbaum, pero no todo por Morena, para que hubiera diferencias de fuerzas en el Congreso de la Unión, o votar mayoritariamente todo por Morena. Y la gente, pues, mayoritariamente tachó Morena, parejo. ¿Y por qué lo hizo parejo? Podemos decir que no sabían a lo que veníamos, pues lo sabían, porque parte de nuestro discurso fue el plan C. Parte del discurso que nosotros manejamos electoralmente fue: no solo necesitamos que llegue Claudia, necesitamos que llegue Claudia con una mayoría sólida en el Congreso de la Unión para que continúen las reformas estructurales que se necesitan para consolidar la Cuarta Transformación. Entonces eso lo tuvo el electorado en sus manos, eso se reflexionó por varios meses que fue la campaña, y eso, en el momento en que cada uno de nosotros estuvo en la mampara con la boleta, pues dijimos que queremos: la regresión, la continuidad de la Cuarta Transformación, pero sin la mayoría, o la continuidad de la Cuarta Transformación con la mayoría legislativa. Y mayoritariamente la gente dijo la continuidad de la Cuarta Transformación con la mayoría legislativa. Y si eso ya no nos gusta como nuestro modelo democrático, bueno, pues está bien, se puede reflexionar y decir, vámonos a construir otro modelo democrático, pero es el que tenemos y fue el que jugamos en el 2024 y es absolutamente legítimo. Porque también en estas reflexiones, bueno, por favor, no me vayan a decir que cuando el PRI tenía mayoría mega absoluta en la Cámara, no absoluta, mega absoluta en las dos cámaras, y cuando ya traían el mismo proyecto neoliberal PRI y PAN, que tenían una mayoría mega absoluta en las cámaras, ¿a poco había muchos contrapesos? ¿A poco los pocos que estaban en la izquierda, que tenían un escaño, que tenían una curul, podían influir demasiado en las votaciones en el Congreso de la Unión? Entonces, no podemos decir que en este país ha habido muchas legislaturas donde hubo una mayoría o donde no había una mayoría clara. Tal vez podemos pensar en la legislatura del 97, porque yo creo que en la del 2000 también no tuvo una mayoría el PAN, en la del 2006, pero en la del 2012 volvió a tener una mayoría el PRI, y antes pues ni se diga. Entonces, y también hay que reflexionar eso, porque ahora cuando vemos modelos europeos donde están todo mundo, hay un asunto muy complicado para tomar decisiones y para avanzar en definiciones, bueno, pues vamos a ver al fin de cuentas qué modelo le sirve más a una sociedad. Un modelo donde
cada decisión del Ejecutivo tiene que pasar por un legislativo que está completamente dividido, pues no sé si los españoles hoy o los ingleses o los franceses o los italianos digan es el mejor modelo o pues nada más vean los candidatos que tienen en Estados Unidos a la presidencia. Entonces, también decir que nuestro modelo es un modelo poco avanzado, pues sí sería un asunto, no de esta mesa, pero de reflexionarlo, porque al fin de cuentas, pues también una sociedad construye sus instituciones para que les funcionen a la propia sociedad y Vamos para que cerrando, esa senador. sociedad se sienta representada por esas instituciones. Vamos cerrando el programa, tenemos un minuto y un minuto, Manuel Quijano. Me da la impresión de que el senador atribuye que el 2 de junio se dio un voto racional, no visceral, sino fue perfectamente pensado, elaborado, construido racionalmente y por eso se votó. Y este argumento de la opción por votar por lo del pasado, pues llevan 27 años gobernando la Ciudad de México, ¿no? Entonces, a ver, cerramos un minuto, por favor. Yo tengo mi reserva ahí. Desde luego no le regateo de ninguna manera la aplastante victoria de Claudia Sheinbaum. Esto es indiscutible. Tengo mi reserva en el sentido de que haya sido necesariamente por las bondades del proyecto, etcétera. Creo que hubo un gran trabajo de orden preelectoral, insisto, usando recursos del Estado, dicho como dijiste tú, querido Carlos, no solamente por mí, sino por gentes del propio Morena que fueron después voces calladas. Ahora bien, me parece que aquí hay algo fundamental que se va a quedar en el tintero. ¿Qué pasa con la oposición en México? ¿Dónde quedó pulverizada, quedó atomizada? ¿Por qué? Porque eran partidos como por ejemplo el PRI, que no estaba acostumbrado a hacer oposición. Pero esto porque atrás nos dejaron las cosas muy mal y entonces este gobierno resultó ser el salvador de la democracia, yo tengo mi reserva. Cerramos, Manuel, un minuto. De acuerdo. Tiene razón, César. Apabulló Morena para el Ejecutivo y el Legislativo. También nada más quiero recordar la frase de Richard Nixon. Las leyes como las salchichas. Si la gente supiera de qué están hechas, nadie se las tragaría. Yo prefiero salchichas donde debatieron 3, 4, 5 partidos y salió una salchicha producto del debate del pluralismo ideológico a una salchicha monocromática, unidimensional y uniideológica. Esa es mi preferencia. Nos queda pendiente, como dice Pepe Monroy, nos queda en el tintero debatir, discutir si la salida es la desaparición de partidos de oposición o el recurso del autoritarismo. Con esto cerramos. Senador César Calveoto, muchas gracias. Pepe Monroy Sorribas, gracias como siempre, Manuel Quijano. Gracias, Carlos. Gracias. Y gracias a usted, como siempre digo, por su atención, por su cariño y su tolerancia. Soy Carlos Rimos, nos encontramos en la próxima aquí, a fondo. Gracias. Buenas noches. Yo mañana voy a hacer mi tercer TikTok de la saga Alito. La primera fue Alito el Emperador, luego el carnicero Alito y mañana se llama Alito el Destripador. Porque ahora voy a explicar, Manuelito, cómo se metieron por las tripas y cómo hicieron toda la transformación, pero ahora el golpe es para los priistas cómplices. ¿Está bien? ¿Qué tiene este hombre que facultades? Tú conmigo das. Vale. No, me interesa, ¿Tú qué? Sí, te gustaba ahí. 5432 5432 5432 5432. Fuerte y claro, claro y fuerte. Gracias.